Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de algunas colecciones de datos en Python. Nosotros ya hemos estudiado hasta el momento listas, las hemos utilizado. Y la siguiente colección que vamos a revisar después de las listas, que ya las conocemos, son las tuplas, ¿verdad? Las tuplas son una colección muy similar a las listas. Y recordemos que en general cuando hablamos de colecciones de datos en Python, es simplemente una manera que tenemos de agrupar un número de datos bajo una misma variable para poder ser utilizadas, por ejemplo, en algún tipo de cálculo o de análisis. En ese sentido, las listas, las tuplas, los conjuntos, los diccionarios, todos estos conceptos nos permiten a nosotros agrupar datos bajo una misma variable. Pero cada tipo de colección tiene ciertas propiedades que las hacen diferentes unas de otras y por lo tanto permiten también que sean útiles en diferentes situaciones. Las listas, como lo he mencionado ya, las hemos utilizado bastante. Sabemos entonces el concepto de agrupar varios datos bajo una misma variable, ¿verdad? Las tuplas son colecciones muy parecidas a las listas y vamos a hablar acerca de ellas en este video. Va a ser un video muy corto, eh, teórico básicamente, en el que mostraremos las propiedades de las tuplas y cómo se diferencian de las listas, porque básicamente si comprendemos las listas, si hemos utilizado listas, sabemos utilizar tuplas. Lo único que hay que tener presente son las diferencias entre listas y tuplas. Entonces, las tuplas son también una colección de datos indexada. Eso quiere decir que los elementos en la tupla tienen un orden y tienen un índice, al igual que en las listas. Y al igual que en las listas, este índice empieza en cero. A diferencia de las listas, las tuplas en cambio se inicializan con paréntesis o se definen con paréntesis, no con los corchetes que normalmente utilizamos para las listas. Las tuplas son inmutables. Eso quiere decir que su contenido no puede ser modificado. El momento en que uno ya define una variable tupla con un número de elementos, ¿verdad? Esos elementos no pueden cambiar. No puedo actualizar un elemento, no puedo añadir elementos a la tupla, no puedo eliminar elementos de la tupla, no puedo cambiar el orden de los elementos dentro de la tupla. ¿Sí? La tupla es inmutable, es exactamente igual que una lista, con la gran diferencia de que el momento en que la creo, así se queda. O sea, podríamos pensar de pronto en una tupla como una lista constante. El momento en que está definida, no se la toca. ¿Sí? Entonces, todas las funciones de modificación que ustedes conocen para listas no están presentes en las tuplas, no existen. No existe el append, no existe el extend, no existe remove, ni pop, ni sort. Ninguna de estas funciones existen para las tuplas porque no puedo cambiar el orden. ¿Ya? Similitudes que tenemos entre las tuplas y las listas. El slicing. El slicing funciona exactamente como en las listas, porque tenemos este concepto de índices, ¿verdad? Tenemos un orden y tenemos un índice. Entonces podemos utilizar slicing para recuperar uno o más elementos de la tupla. ¿Ya? Eh, Al igual que cuando extraemos una porción de una lista, lo que obtenemos es una nueva lista. Cuando extraemos elementos de una tupla, lo que obtenemos es otra tupla nueva. ¿Ok? Entonces esto hay que tener presente para cuando estemos trabajando con tuplas. Entonces miren aquí el ejemplo que les decía, ¿no? Las tuplas son definidas con paréntesis, no con corchetes. ¿Sí? De ahí, al igual que en una lista, las tuplas pueden tener cualquier tipo de datos, inclusive tipos de datos heterogéneos dentro de sus valores. El acceso a los elementos, con índices normalmente, con slicing, eso no cambia, es exactamente igual que cuando trabajamos con una lista. ¿Sí? Por eso les decía al inicio, si sabemos trabajar con listas, sabemos trabajar con tuplas. Lo único que tenemos que acordarnos es que las tuplas no las puedo modificar de ninguna manera. ¿Ok? Un poco lo que les decía aquí, no pueden eliminar elementos de una tupla, no pueden añadir elementos de una tupla, no pueden cambiar el orden de los elementos de una tupla. Lo que sí pueden hacer en caso de ser necesario es convertir una lista en tupla y una tupla en lista, utilizando las funciones incorporadas tuple para convertir a tupla y bueno, la que ustedes ya conocen, list
para convertir a una lista. ¿Ok? Entonces, si yo hago tuple de una lista, obtengo una tupla, y si hago list de una tupla, obtengo una lista. ¿Ok? Si se les hace fácil, podrían recordar que la función tuple congela una lista, es decir, la hace constante, ya no permite que sea modificada, y la función list descongela una tupla para que pueda ser modificada. ¿Sí? Entonces aquí hay un ejemplo de cómo podemos convertir una lista a tupla y cómo convertimos la misma tupla o la tupla resultante de nuevo a una lista. Y claro, recuerden, ¿no? Tuple, list son funciones que las puedo utilizar, asignar su valor a otras variables, como las funciones... Es más, list, ustedes ya han utilizado list en pasados ejercicios, lo hemos estudiado, entonces lo que tienen que recordar ahora es la función tuple o tuple, ¿verdad? Que se escribe tuple, como tupla pero con e al final. Una propiedad útil de las tuplas es que permite la heterogeneidad de los datos, ¿verdad? Eso significa que la tupla puede contener más de un tipo de dato en sus elementos. Inclusive una tupla puede contener otras colecciones, es decir, puedo tener una tupla de tuplas, o puedo tener una tupla de listas, o puedo tener una tupla de conjuntos, una tupla de diccionarios, no importa, o sea, puedo tener una colección dentro de otra colección. Y esto es cierto básicamente para cualquier tipo de colección en Python. ¿Sí? El concepto del empaquetamiento, que lo hemos estudiado para las listas, se aplica también para las tuplas. Por ejemplo, si tengo esta tupla con 3 elementos, ¿sí?, asignada a la variable t, yo puedo desempaquetar, ¿verdad? Lo que hicimos acá arriba se conoce como la declaración o el empaquetamiento. Yo puedo desempaquetar la tupla simplemente declarando una variable para cada uno de los tipos de datos. Como aquí tengo 3 tipos, no cada tipo de dato, cada elemento de la tupla. Como aquí tengo 3 elementos, ¿verdad? Voy a definir 3 variables, x, y y z. Pueden tener el nombre que sea estas variables. Y al asignarle la tupla, lo que está pasando es que cada uno de estos elementos es asignado a cada una de estas variables que hemos definido, como lo he escrito aquí, ¿no? Entonces, empiezo con una tupla empaquetada a la derecha del signo igual, y a la izquierda del signo igual tengo que poner exactamente el mismo número de variables como elementos tenga mi lista o mi tupla. El desempaquetamiento también se aplica para las listas, como lo hemos visto, ¿verdad? Tengo que poner exactamente el mismo número de variables como elementos tengo en mi tupla, separadas por comas, x, y, z. Entonces, x tomará el valor 12.345, y tomará el valor 54.321 y z tomará el valor de hola. ¿Sí? Esto es porque estamos desempaquetando la tupla. El uso de tuplas es bastante útil cuando quiero que mi función retorne más de un elemento. Si quiero que la función retorne más de un elemento, lo que hago es poner todos los valores que quiero retornar dentro de una tupla, como lo vemos aquí en el ejemplo, ¿no? Estoy creando manualmente mi tupla con los valores de las variables c y a. ¿Sí? Entonces, en el programa principal, yo puedo decir aquí, por ejemplo, a, b es igual a la llamada a la función f y un radio de, por ejemplo, 3.28. ¿Ok? Entonces, el resultado de la función f, el primer resultado de la función f irá a c, perdón, a, el primer resultado de la función irá a y el segundo resultado de la función irá a b. Porque básicamente puedo ver ahora a esto como una tupla, ¿verdad? Con un valor y otro valor. ¿Ya? Y lo estoy desempaquetando, el primer valor en A y el segundo valor en B, tal como aprendimos en esta diapositiva. ¿Sí? Si quiero que mi función retorne más valores, mi tupla aquí en el momento del retorno tendrá más elementos y claro, mi desempaquetamiento necesitará más variables. ¿Ok? Recordemos que no podemos modificar los valores. ¿Sí? Si quiero modificar una tupla simplemente no puedo, pero sí puedo crear una nueva tupla con más valores, agregando valores, concatenando tuplas,
eliminando ciertos valores, no considerando ciertos valores, ¿verdad? Pero tengo que crear nuevas tuplas. ¿Sí? No puedo modificar una tupla, la misma tupla, ¿no? Como si lo podría hacer de pronto con una lista. ¿Sí? La tupla, el momento en que ya la creo con esa cantidad de elementos, con esa cantidad de elementos que permanecerá para siempre, ¿no? Puedo generar nuevas tuplas, puedo hacer una reasignación a la variable, en este caso la variable Julia, puedo hacer una reasignación con otros valores para que forme una nueva tupla. ¿Sí? Pero no podemos modificar una tupla ya existente. ¿Sí? Puedo concatenar dos tuplas utilizando el más. Puedo concatenar una tupla n veces utilizando la multiplicación, el asterisco. O puedo probar si un valor se encuentra en la tupla con el operador in, similar a como lo hemos hecho con listas. Pero recuerden que al menos estos dos primeros operadores van a generar una nueva tupla. ¿Sí? Dense en cuenta en el ejemplo. Tengo tupla 1 más tupla 2 y el retorno se asigna a la tupla 3. El resultado se asigna a la tupla 3. Lo mismo si tengo la tupla 1, perdón, multiplicada o concatenada 4 veces, el resultado de la operación lo asigno a una nueva tupla. ¿Verdad? ¿Sí? En el caso del operador in, el resultado es un true, es un booleano, ¿no? Es un true o false, dependiendo si el valor se encuentra o no en la tupla. Algunas de las otras funciones que puedo utilizar con tuplas: len, similar a las listas, para saber la cantidad de elementos; max y min, para saber el mayor elemento o el menor elemento; tuple, que ya lo habíamos estudiado hace poquito, para convertir a tupla; del me permite eliminar la tupla completamente. No puedo eliminar un elemento de la tupla, no, tengo que eliminar toda la tupla. Y sum, que me retorna la suma de todos los valores de una tupla. Similar a cómo funcionan, estas son las mismas funciones que vimos para las listas, excepto tuple, ¿verdad? Funcionan exactamente igual, ¿sí? Sino que ahora las puedo también aplicar a tuplas y no solamente a listas. ¿Ok? Listo, eso es todo lo de este video para tuplas. En el siguiente video también tendremos uno muy cortito, teórico, en el que hablaremos acerca de los conjuntos. Gracias.